Buenas tardes, hoy es martes 21 de febrero del 2012. Vamos a continuar con las tutorías virtuales correspondiente al segundo nivel de matemáticas y a la segunda evaluación. En el día de hoy terminaremos por desarrollar los contenidos correspondientes a esta segunda evaluación y vamos a ver el tema 5, coordenadas geográficas y usos horarios, que consta de dos epígrafes, coordenadas geográficas el primero y el segundo sería usos horarios. Y vamos a concluir con el tema 6, que sería cálculo de áreas y volúmenes. Vamos a desarrollar la resolución de problemas geométricos, vamos a ver un par de problemas y también pues algunas series de consejos a la hora de enfrentarnos a un problema matemático de índole geométrico. Coordenadas geográficas. Bueno, vamos a tener en cuenta que la Tierra es una esfera casi perfecta y en esta esfera terrestre vamos a distinguir los siguientes elementos. Los polos, que son los puntos de corte entre la superficie de la Tierra y su eje de giro. Hay dos polos, el polo norte y el polo sur. El ecuador, que es la máxima circunferencia perpendicular al eje terrestre, divide a la Tierra en dos partes llamadas hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Paralelos son las circunferencias paralelas al ecuador. Meridiano serían circunferencias que se obtienen al cortar la Tierra por planos que pasan por los dos polos. Esta es una imagen significativa, puesto que pertenece a un meridiano, el que tomamos como referencia, que sería el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich pasa por Londres y bueno, pues a lo largo de la ciudad existe esta línea, eh, bueno, pues que nos sirve como referencia para, para delimitar las coordenadas geográficas. Entonces ahora veremos más adelante cómo determinaremos las coordenadas geográficas en función de los paralelos y los meridianos. Es decir, en función de la latitud y de la longitud. Como curiosidad voy a decir que el meridiano de Greenwich también pasa en la zona este de la península, en la zona de Cataluña, y bueno, pues pasaría de polo a polo, como hemos dicho antes. Las coordenadas geográficas son una forma de designar un punto en la superficie terrestre y toman como referencia el ecuador y el meridiano que pasa por Greenwich. El origen de coordenadas será por tanto el punto de corte entre el ecuador y el meridiano de Greenwich. Sería el punto 00, por decirlo de alguna manera. Bueno, si tenemos en cuenta el globo terrestre, podemos ver aquí el meridiano de Greenwich, que pasaría pues por Londres, y como vemos al este de la península, y va de polo norte a polo sur. Podemos distinguir evidentemente otra serie de meridianos que podríamos decir que tienen una cierta similitud a los gajos de una mandarina, de una naranja. Y el meridiano cero
que es el que tomamos como referencia, se cruza también con el paralelo cero, que como hemos dicho sería el ecuador, y que divide al globo terrestre en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Como hemos visto, también estarían los polos. Entonces, por tanto, la Tierra tendría un eje, una serie de paralelos y una serie de meridianos. En función de los paralelos y los meridianos, pues vamos a hablar de dos conceptos que van a ser latitud y longitud. En función de los paralelos, hablaremos de latitud norte, como todos aquellos puntos por encima del paralelo cero, que sería el ecuador, y de latitud cero, de latitud sur, por todos aquellos puntos inferiores al paralelo cero, es decir, al ecuador. Vamos a hablar también de longitud este, al este del meridiano de Greenwich, que es el que tomamos como referencia, y longitud oeste. Bueno, sobre la superficie terrestre podemos describir la localización de un lugar usando dos conceptos, el concepto de latitud y el de longitud, como acabo de comentar. La latitud es la distancia angular que hay desde el ecuador hasta el paralelo correspondiente. Cuando hablamos de distancia angular es porque se miden ángulos, y por lo tanto sería pues un determinado número de ángulos, un determinado número de grados, por lo tanto son ángulos que se miden, como he dicho, desde el ecuador hasta el paralelo que correspondiente, es decir, el que nos determine la localización de un lugar determinado. La latitud se mide en grados sexagesimales, es decir, de 0 grados a 90 en dirección norte, al norte del ecuador, por lo tanto, y de 0 grados a 90 grados en dirección sur, al sur del ecuador, por lo tanto. Los polos norte y sur tendrían 90 grados latitud norte y 90 grados latitud sur respectivamente. Con ello quedaría explicado el concepto de latitud. A continuación vamos a ver el de longitud. La longitud geográfica de un punto P viene definida como la distancia angular, es decir, al tratarse de un ángulo, se mide también en grados, medida sobre el ecuador, desde el meridiano de origen hasta el meridiano correspondiente. La longitud se mide de 0 a 180 grados en dirección este y de 0 a 180 grados en dirección oeste. La longitud como máximo serían los 90 grados norte y los 90 grados sur de los polos. La longitud, sin embargo, va a ser de 0 a 180 este y de 0 a 180 grados en dirección oeste. Aquellos puntos que se encuentran al oriente del meridiano de Greenwich, al oriente, denominamos como oriente, lo denominaremos como denominación este. Los que se encuentran a occidente reciben la denominación oeste. Los polos norte y sur no tienen longitud. Vamos a ver por qué. Polo norte estaría junto al eje y el polo sur estaría junto al eje, por lo tanto no podemos decir que tengan longitud.
Bueno, el segundo epígrafe del tema 5, es decir, coordenadas geográficas y usos horarios, corresponde al punto 2, que serían los usos horarios. En función de lo que acabamos de ver, no todos los lugares de la Tierra poseen la misma hora. Es decir, no cada punto del globo terrestre va a tener la misma hora. Por ello se hizo necesario crear un sistema para establecer la hora que corresponde a cada lugar. El sistema de los usos horarios se basa en que la Tierra tarde 24 horas en dar una vuelta completa sobre su eje de giro. Es decir, lo que sería el movimiento de rotación. Al dividir los 360 grados, que corresponden a una vuelta entera, es decir, corresponde a una vuelta completa de la Tierra sobre su propio eje, entre las 24 horas que tarda en hacer este giro sobre sí mismo, el planeta Tierra, se obtienen 24 sectores, es decir, 360 entre 24, serían 24 sectores de 15 grados cada uno. De esta forma, se ha dividido la Tierra en 24 sectores de 15 grados de longitud, equivalentes a una hora, a cada uno de los cuales le denominamos uso horario. Por lo tanto, se le llama uso horario a cada una de las 24 áreas en que se divide a la Tierra. Se llama así porque tiene forma de uso de hilar, es decir, como un gajo de una naranja. De manera que los territorios comprendidos dentro de un uso horario poseen la misma hora. Habrá países con una extensión del territorio muy grande y que por lo tanto posean distintos usos horarios y difieran en la hora, no tengan la misma hora. Sin embargo, habrá países más pequeños que sí que posean la misma hora. Al establecer los usos horarios, fue necesario determinar un meridiano a partir del cual se comenzara a contar un nuevo día. Es decir, un meridiano que fuese referencia. Surge de esta forma la llamada línea internacional de la fecha, que corresponde a una línea imaginaria que se extiende de polo a polo sobre el Océano Pacífico, la cual corresponde aproximadamente al meridiano de los 180 grados. A partir de esa línea se empieza a contar un nuevo día. Este meridiano es exactamente el antimeridiano de Greenwich, es decir, situado a 180 grados de este, que es el meridiano cero. Si antes tomamos como referencia el meridiano de Greenwich para determinar la longitud, ahora tendremos en cuenta el antimeridiano de este, es decir, que se encuentra a 180 grados, para establecer los usos horarios. Entonces, esta línea, como hemos dicho, se extiende de polo a polo sobre el Océano Pacífico. Por lo tanto, la diferencia horaria entre este antimeridiano y el meridiano de Greenwich sería de aproximadamente, sería de 12 horas. Es decir, si vemos aquí en esta imagen el meridiano 0, meridiano de Greenwich, a 180 grados encontraríamos el antimeridiano. Todos los usos horarios se definen en relación con el denominado tiempo universal coordinado, o UTC.
UTC. El uso horario centrado sobre el meridiano de Greenwich que se encuentra en Londres. Para calcular la hora en otros lugares del planeta, se tomará la hora correspondiente al uso horario del meridiano de Greenwich y sumaremos una hora hacia el este o restaremos una hora hacia el oeste. Es decir, si aquí tenemos las 11:50 y nos trasladamos hacia el este y nos movemos un uso horario, sería una hora más. Si eran las 11:50, serán las 12:50. Sin embargo, si nos trasladamos hacia el oeste, un uso horario, la hora será las 10:50. Restaremos, por lo tanto, una hora hacia el oeste. Es por ello que, por ejemplo, sabemos que hay una hora de retraso en las Islas Canarias respecto a la hora peninsular. Se encuentran en diferente uso horario y se encuentran hacia el oeste. Por lo tanto, restamos una hora respecto a la hora peninsular. Hay muchos países que, debido a la extensión de su territorio, tienen diferentes usos horarios. Un claro ejemplo sería, por ejemplo, Estados Unidos. Otro ejemplo, bueno, sobre todo países con una extensión muy grande. Rusia, es decir, países con una superficie muy grande. Sin embargo, en España esto no ocurre, pero tenemos la peculiaridad de tener unas islas fuera de la península, que son las Islas Canarias, por lo tanto poseen un uso horario diferente, que coincidiría con el UFC del meridiano de Greenwich, siendo una hora menos que la península. A continuación vamos a ver el tema 6, es decir, cálculo de áreas y volúmenes, así como cómo abordar la resolución de problemas geométricos. Lo primero que debemos tener en cuenta para la resolución de problemas de geometría sería una serie de pasos que, aunque algunos de ellos sean de sentido común, no viene mal recordarlos, y creo que es aconsejable que lo tengáis en cuenta de cara al examen o, bueno, o simplemente al realizar cualquier tipo de ejercicio. Lo primero es leer detenidamente el enunciado e identificar qué es lo que nos piden. Es decir, parece una tontería, pero no lo es. Debemos primero determinar cuál es la pregunta, qué es lo que debemos hallar o qué es lo que debemos calcular en ese problema. Leemos detenidamente e identificamos los datos. A continuación, en el caso de la resolución de problemas geométricos, suele ser una ayuda el realizar un dibujo, una figurilla, un pequeño esquema que favorezca, pues, la comprensión del enunciado. Muchas veces podremos indicar sobre este pequeño dibujo los datos. Es simplemente un dibujo muy sencillo, pues que nos ayude a hacernos una idea y a interpretar mejor lo que nos dice el enunciado. En la fórmula de área y volumen, identificar los datos que tenemos y lo que nos falta. Es decir, debemos saber obviamente la fórmula, pero una vez que sepamos la fórmula, tenemos que saber qué datos nos dan en el enunciado y qué datos son los que tenemos que hallar. En ocasiones nos daremos cuenta de que directamente no nos van a dar un dato. Y vamos a tener entonces más de un dato que debamos
identificar o que debamos calcular, pero muchas veces uno de los datos es el que debemos calcular realmente y otros pueden deducirse, o bien se pueden despejar o mediante una operación sencilla o aplicando ciertos teoremas. Muchas veces se trata de un triángulo rectángulo y nos dan uno de los catetos y la hipotenusa o los dos catetos, pues en caso de que nos den un cateto y la hipotenusa, mediante el teorema de Pitágoras podemos hallar cuál sería la hipotenusa o el cateto en función de los datos que nos den. Si nos dan los dos catetos, pues decimos, aplicamos el teorema de Pitágoras, decimos cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, por lo tanto podemos hallar la hipotenusa, o si nos dan la hipotenusa y uno de los dos catetos, despejamos ese cateto y en función de la hipotenusa y el otro cateto hallaríamos este dato que nos falta. Otro ejemplo sería si te piden la longitud del lado de un cuadrado y te dan el perímetro de esa figura. Sabemos que el número de lados que tiene un cuadrado son 4 y sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados, que son 4, ¿no? Al dividir entre 4 el perímetro se consigue la longitud del lado del cuadrado. Otro ejemplo, si nos hablan del apotema de un polígono regular, pues, por ejemplo, si se tratase de un hexágono regular, sabemos bueno, que la apotema de los triángulos equiláteros que componen, de los 6 triángulos equiláteros que componen ese hexágono regular, va a ser la altura de ese triángulo equilátero, el radio va a ser igual al lado, por lo tanto también por Pitágoras podríamos, si nos dan el radio o el lado, que es lo mismo, sabríamos que la apotema une el punto central del polígono con el punto medio del lado opuesto, entonces la mitad del lado más el radio, trazaríamos un triángulo rectángulo y la apotema sería la altura de este, podríamos hallarla por Pitágoras. Es decir, siempre se puede deducir un dato a partir de otros. A la hora de sustituir los datos en las fórmulas, deben tenerse en cuenta que todos los datos quedan expresados en la misma unidad. Es decir, debemos tener en cuenta si nos dan unos datos en centímetros y otros en decímetros, entonces debemos pasarlos todos a la misma unidad. Y bueno, aunque quizás no fuese necesario decirlo, pero en los problemas siempre tenemos que indicar en las unidades, o bien metros, se trata de una longitud, si estamos hallando una superficie, serán metros cuadrados, si hablamos de un volumen, etcétera, vamos. Es decir, tenemos que ver lo que nos piden y evidentemente expresarlo según unas unidades, no simplemente con un valor numérico. Ejemplo. Os aconsejo que vayáis a la página 91 de vuestros apuntes, puesto que tenéis la figura exacta que nos va a servir para resolver este problema. Aquí esta figura sería una figura similar, pero no con las mismas dimensiones que nos dan como datos en el problema. ¿De acuerdo? Pues, dados los siguientes triángulos, es decir, los que aparecen en la página 91 de vuestros apuntes, en posición de tales, calcula la medida del segmento X, que sería el equivalente al segmento de B a B', y el área de ambos triángulos, es decir, el área del triángulo grande y el área del triángulo pequeño. Finalmente nos dirían
que hallásemos la razón de semejanza entre ambos triángulos. Lo primero, debemos tener en cuenta qué es lo que se refieren con en posición de tales. En posición de tales quiere decir que dos triángulos sean semejantes. Para ello, a partir de un triángulo grande, trazamos un segmento paralelo a uno de sus lados y por lo tanto tendríamos un triángulo semejante. Es decir, sus ángulos serían iguales y sus lados homólogos. Por lo tanto, lo primero que nos debemos plantear es cómo vamos a calcular, una vez tenemos la figura, tenemos los datos indicados en la figura, vamos a plantearnos qué nos piden, calcular el segmento X. Lo segundo, cómo podemos hallar la longitud de este segmento X. Debemos tener en cuenta que los lados, al ser homólogos, guardan una relación de proporcionalidad. Esta razón de proporcionalidad sería la razón de semejanza entre ambos triángulos. Sabemos, la figura no es la misma, pero bueno, sabemos que desde O a B existe una distancia de 3 centímetros, desde O a A existe una distancia de 2 centímetros, desde O a A' sería 9, porque desde A a A' serían 7. La distancia de O a B' la desconocemos, puesto que tenemos que hallar esta distancia X entre el segmento B y D'. Tomamos entonces como referencia el lado del triángulo pequeño 2 y el correspondiente homólogo del grande, que sería 7, aunque también podemos tener en cuenta que bueno, que ese no sería el lado correspondiente del grande, puesto que sería 2 más 7, que sería 9. Pero bueno, simplemente, como me piden X, 3 es a X como 2 es a 7. Producto de extremos es igual a producto de medios, es decir, 3 por 7 igual a 2 por X, despejo X, 3 por 7 sería 21, entre 2 daría 10,5 centímetros. Es decir, ya que aquí me diría 10,5 centímetros, evidentemente esta figura no guarda proporción, simplemente es una figura en dos triángulos en posición de tales y por eso la he indicado, pero debéis fijaros en la figura de la página 91. Entonces, con ello ya hemos hallado el valor de este segmento X y entonces si a el segmento X, que es 10,5 centímetros, le sumamos 3 centímetros, tenemos la longitud de la hipotenusa del triángulo grande. Es decir, 3 más 10,5 sumarían 13,5 centímetros. De ese triángulo grande tenemos dos lados, la hipotenusa que acabamos de hallar, es decir, 13,5 centímetros y un cateto. Evidentemente, uno de los catetos es sumar 2 centímetros más 7, que daría 9 centímetros. Nos faltaría, por tanto, hallar el lado B'. B' sería la base del triángulo grande. Si tenemos dos lados de un triángulo, podemos hallar el tercero, ya que se trata de un triángulo rectángulo, mediante el teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras calcularemos B' y diremos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Sabemos que la hipotenusa es 13,5
la elevamos al cuadrado y decimos que es igual a b', que sería uno de los catetos sobre el que se asienta el triángulo rectángulo, sería la base, más 9 al cuadrado, que sería el otro cateto, 2 más 7, hemos dicho que era 9, 9 al cuadrado. Despejamos y b' nos saldría 10,06 centímetros. Evidentemente, debemos saber que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Base, sabemos cuál es. La acabamos de hallar, sería 10,06 centímetros. La altura, al ser un triángulo rectángulo, sería el otro cateto, sería 9. 10,06 por 9 partido 2 sería, por tanto, el área del triángulo grande, que sería 45,27 centímetros. Para hallar el área del triángulo pequeño, primero debo conocer el valor de su base. Aplico el teorema de Pitágoras para hallarlo. Hay distintas maneras, también lo podría haber hallado por semejanza. De hecho, yo lo estoy haciendo de una manera distinta como aparece en vuestros apuntes. El resultado va a ser el mismo. Yo lo voy a hallar mediante Pitágoras porque sé que el triángulo pequeño tiene dos catetos, uno sería B, el otro sería 2, y la hipotenusa tendría una longitud de 3 centímetros, con lo cual hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado, en este caso B al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado. Conozco el lado de 2 centímetros, que sería su altura, me va a servir luego, por lo tanto, para el área, ya es el dato que me dan en la figura, y veo perfectamente que es la altura de este triángulo rectángulo. La hipotenusa también me la dan, sé que es 3 centímetros, por lo tanto 3 al cuadrado es igual a b al cuadrado más 2 al cuadrado. Despejo b, me daría 2,24 centímetros, por lo tanto con b ya puedo hallar el área del triángulo pequeño. Perdonad que aquí pone grande y sería pequeño. El área del triángulo pequeño sería base por altura partido por 2, es decir, como el área de cualquier triángulo, la base la acabo de hallar, sería 2,24 centímetros, la altura hemos dicho que era 2 centímetros porque me la dan como dato, dividido entre 2, es decir, si multiplico por 2 y divido por 2, se queda tal cual, sería 2,24 centímetros cuadrados. Esa sería el área del triángulo pequeño. Es decir, me pedían calcular la medida del segmento X y el área de ambos triángulos. Esta parte del enunciado ya está resuelta y ahora me dice ¿cuál es la razón de semejanza entre ambos triángulos? Si veis los apuntes, la razón de semejanza ha sido hallada antes y por lo tanto también me sirve donde he hallado un dato o he deducido un dato mediante el teorema de Pitágoras, ahí lo habrían hecho mediante la razón de semejanza. Yo lo he hecho de esta otra forma y así, bueno, pues tenemos dos formas de resolver este problema. Ahora calculo la razón de semejanza entre los triángulos, que es el cociente entre los lados homólogos. Es decir, 2 respecto a 9. 9 sería 2 más 7, que sería el lado homólogo del triángulo grande respecto al triángulo pequeño. Si no me especifica nada, pues por ejemplo, hallo la razón de semejanza del pequeño respecto al grande, pero también podrían pedir la razón de semejanza del grande respecto al pequeño, con lo cual sería 9 partido 2. Si fuese 2 partido 9, daría 0,22, aunque esta razón de semejanza también la podía haber hallado mediante el lado X que he hallado, que era 13,5, en función de su lado homólogo, que era, bueno, el lado X era 10,5 más 3, sería 13,5, en función de su lado homólogo, que era 3. 3 partido 13,5 daría igual, daría 0,22. Es decir, da igual el lado que escoja, que la razón de semejanza va a ser lo mismo, en este caso 0,22. Un segundo ejercicio, podéis ver, tenéis más ejemplos en vuestros apuntes. Yo
prefiero hacer este segundo, que me resulta, creo que es importante que tengáis bastante claro cómo aplicar el teorema de Pitágoras, para qué nos sirve, y bueno, pues y me interesa que lo repaséis para el examen de esta segunda evaluación. Por lo tanto, me dice, halla la diagonal de un cubo de arista 5 centímetros. Es decir, sabemos que en un cuadrado solo tenemos dos dimensiones. Al ser un cubo ya tenemos una tercera, sería largo por alto por ancho, es decir, por profundidad. 5 sería la arista, al ser un cubo sería exactamente igual del largo, el alto y el ancho. Primero hallaremos la diagonal de la base mediante el teorema de Pitágoras. Es decir, la base es un cuadrado de 5 centímetros de lado, de 5 centímetros de arista. La diagonal será, por lo tanto, la hipotenusa del triángulo rectángulo resultante. Es decir, al trazar la diagonal será el correspondiente a la hipotenusa del triángulo rectángulo que resulta al trazar esta diagonal. Uno de los lados será 5, el otro lado será también 5, porque estamos hablando de un cuadrado. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado sería la diagonal al cuadrado, igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado sería 25, 5 al cuadrado también sería 25, por lo tanto la diagonal sería la raíz cuadrada de 50, que sería 7,07 centímetros. Evidentemente, si pongo 7,07 y no indico centímetros, que se me había olvidado, carece de sentido. Debo poner la unidad correspondiente. En este caso me hablaban de centímetros, pues tendré que poner centímetros. Si fuese metros, serían metros. Debemos fijarnos en que la diagonal de la base forma, junto con la arista, un triángulo rectángulo. Es decir, por tanto podemos volver a aplicar el teorema de Pitágoras, puesto que nosotros únicamente hemos hallado esto, que sería la diagonal de la base, ya que esto sería 5, esto sería 5 y esto sería 5. Entonces, con esta diagonal y esta arista, que sería 5, que corresponde a la altura, podemos allagonar la diagonal del cubo. Entonces, vamos a indicarlo como D mayúscula para diferenciar entre la diagonal de la base y la diagonal del cubo. Aplicamos Pitágoras, de nuevo, diagonal al cuadrado será igual a 5 al cuadrado, que sería la altura al cuadrado, más la diagonal de la base, que era 7,07 al cuadrado. Hallamos la raíz cuadrada de lo que al operar esto, y nos daría 8,66 centímetros. Bueno, con esto concluyo los contenidos correspondientes a esta segunda evaluación, y voy a hacer una serie de indicaciones de los conceptos o contenidos que considero más importantes y por lo tanto son susceptibles de aparecer en el examen de la segunda evaluación. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto en esta segunda evaluación, simplemente a modo de índice. Hemos visto el bloque temático 3, ¿vale?, que consta de 6 temas. Primero sería geometría del plano, eran conceptos bastante teóricos: el punto, la recta y el plano, ángulos y clasificación, ahí hemos visto algunos dibujillos que debemos tener en cuenta, lugar geométrico, eso lo vimos durante la primera sesión. La segunda vimos polígonos, circunferencia y círculo, perímetros y áreas. Con esos 6 puntos terminaríamos el tema 1. El tema 2 sería el teorema de Pitágoras y Tales y sus aplicaciones. Un día vimos el teorema de Pitágoras y a continuación semejanza y teorema de Tales, así como la escala. El tema 3 sería traslaciones, giros y simetrías en el plano. Consta de 4 epígrafes: vectores, traslación, giros y simetría.
El tema 4 era geometría del espacio, los cuerpos geométricos, planos de simetría en los cuerpos geométricos. Y los temas 5 y 6 que acabamos de ver en la sesión de hoy, es decir, en la tutoría virtual de hoy. Bueno, yo voy a ir señalando de manera rápida algunos puntos que yo considero que son importantes y que por lo tanto pueden caer en el examen. No todos los que comente van a caer en el examen y algunos de los algunos de los que vaya a comentar sí que es muy probable que aparezcan en el examen. Bueno, vimos la definición de geometría y las principales figuras del plano. El punto, la recta y el plano son conceptos que debemos saber. Os puede caer una definición o una pregunta de tipo test. Debemos saber lo que es un punto, que la recta es la sucesión infinita de puntos en una determinada dimensión. Debemos saber que el plano contiene infinitos puntos y rectas. También debemos conocer la posición relativa de dos rectas, es decir, si comparten todos sus puntos se denominarán coincidentes. Si se cortan y comparten un único punto se llamarán secantes, en cuyo caso pueden ser también perpendiculares si al cortarse, es decir, al compartir un único punto, forman un ángulo de 90 grados. Paralelas están en el mismo plano pero no tienen ningún punto en común. Posición relativa de la recta y el plano, bueno, pues eran conceptos similares a los que hemos visto, si eran secantes, paralelos o perpendiculares. Ángulos y clasificación, bueno, este punto nos permite, por ejemplo, dibujar los tipos de ángulos, la clasificación de los ángulos en función de su medida, que debemos conocer, es decir, los ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos, también si son cóncavos o convexos. Debemos también saber los ángulos según su posición respecto a otros ángulos y evidentemente saber indicarlo mediante un dibujo simple como estos que aparecen aquí. Lugar geométrico debemos tener claro qué es la mediatriz de un segmento, la bisectriz de un ángulo, la diferencia entre un círculo y la circunferencia. Debemos también conocer la diferencia entre polígonos regulares y irregulares. Debemos saber los elementos de un polígono regular. Es importante que lo sepamos. Los tipos de triángulos en función de sus ángulos, es decir, rectángulo, acutángulo, obtusángulo, en función de que tengan un ángulo recto, que tengan tres ángulos agudos o que tengan un ángulo obtuso. También en función de sus lados, equilátero, isósceles, escaleno. Debemos conocer qué es la altura de un triángulo, la mediana, la mediatriz, la bisectriz. Como he dicho antes, debemos ver la diferencia entre círculo y circunferencia. Respecto a los perímetros y áreas, debemos conocer, pues, sobre todo el área de las principales figuras del plano, triángulo, cuadrado, rombo, polígono regular, círculo. Saber qué es una corona circular, es decir, por ejemplo, creo que este dibujo lo indica bien claro, es decir, sería la superficie comprendida entre dos círculos, el círculo grande y el círculo pequeño.
Debemos conocer el teorema de Pitágoras, cómo aplicar el teorema de Pitágoras. La apotema de un polígono regular también. Debemos saber lo que es la apotema. Es decir, divide al lado en dos partes iguales y va desde el punto medio del polígono hasta el punto medio del lado opuesto. Debemos conocer algunas aplicaciones del teorema de Tales, saber cuándo se dice que dos figuras son semejantes, que implica que los lados sean homólogos. Debemos conocer el teorema de cateto y de la altura. Puede que aparezca algún problema en el examen que tenga que ver con el teorema del cateto y de la altura. Para ello deberemos conocer estas fórmulas. Debemos tener claro que se refieren a la proyección de un cateto sobre la hipotenusa, es decir, para cuando nos indiquen los datos en el examen, saber a qué se refieren. Debemos conocer sobre todo la escala numérica, también saber lo que es la escala gráfica, pero sobre todo pues entender qué es la escala numérica y qué implica en una escala 1-1000, es decir, que un centímetro en el mapa corresponde a 1000 centímetros en la realidad, pero evidentemente las distancias no se miden en centímetros si estamos hablando de la distancia entre dos pueblos, sino en kilómetros, con lo cual luego esa distancia la tendremos que pasar a kilómetros. Eso sería también un posible ejercicio que pueda aparecer en el examen. Ejercicios como este, cuánto miden los catetos de un triángulo rectángulo si su hipotenusa mide 12 centímetros y la proyección de un cateto sobre ella, o la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide y el pie de la altura sobre ella, es decir, aplicaciones del teorema de Tales, el teorema del cateto y el teorema de la altura, como os he dicho. Debemos tener también más o menos claro que es un vector. ¿Qué es la simetría? Debemos conocer algunas fórmulas. Es decir, por ejemplo, es importante que sepamos el área y volumen de un cono, de una esfera. Os puede aparecer un problema en el que os pidan hallar el área y volumen de un cono. Nos tenemos que plantear, si no nos dan la generatriz, cómo podemos hallarla, mediante el teorema de Pitágoras, por ejemplo.
ya que se forma un triángulo rectángulo respecto al radio de la base y a la altura. Y bueno, básicamente también tener en cuenta pues, la resolución de problemas geométricos como los que hemos hecho, es decir, donde intervenga el teorema de Pitágoras. Y bueno, estas serían básicamente las indicaciones o los contenidos que considero más importantes y que por lo tanto debéis estudiar y debéis esforzaros más, que no quiere decir que el resto de contenidos no los tengáis en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, con esto me despido y ya pues la siguiente tutoría correspondiente a matemáticas será ya la tercera evaluación. Para aquellos que os presentéis al examen os deseo suerte y seguro que si habéis estudiado y con las indicaciones que acabo de mencionar no deberíais tener demasiadas dificultades para probarlo. Bueno, pues hasta luego.